El propósito es enseñar a través de los errores de Adán y Eva que el desviarse de la voluntad de Dios trae siempre consecuencias funestas para el matrimonio. Pero no solo para el matrimonio, sino también para cualquier otro aspecto de la vida. Mira, si existió en este mundo un matrimonio que tenía todas las condiciones para ser un matrimonio feliz y sin problemas, ese era el matrimonio de Adán y Eva. Ellos no tenían falta de empleo, no había problemas de salud ni de habitación. Ambos tenían un carácter perfecto. En fin, ¿qué cosa podría amenazar la armonía de este hogar? Aparentemente nada. Pero como veremos más adelante, nuestros primeros padres enfrentaron momentos difíciles y situaciones trágicas. ¿Cuál fue la causa de todo esto? Bueno, este es el asunto de nuestro estudio. Para empezar debemos analizar Génesis 1:27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando Moisés escribió este versículo, lo escribió en hebreo. Y la literatura hebrea tiene un estilo de lenguaje muy particular. Usa mucho el paralelismo. Ahora tú preguntarás, ¿qué es paralelismo? Bueno, es una figura a través de la cual en un solo versículo se repite el mismo pensamiento 2 o 3 veces, pero de diferentes maneras. Así siendo, déjame analizar paso a paso Génesis 1:27 y nota el paralelismo. El versículo dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Bueno, aquí está el concepto expresado de una manera. Ahora, observa este mismo concepto expresado de otra manera en el mismo versículo. A imagen de Dios lo creó. ¿Te das cuenta? Este es el mismo concepto del anterior. Se está afirmando que el hombre, el ser humano, fue creado a imagen de Dios. Pero ahora viene el mismo concepto expresado por tercera vez en el mismo versículo y expresado de otra manera. Dice, varón y hembra lo creó. ¿Te das cuenta? Los 3 conceptos repetidos ahí. Creó Dios al hombre a su imagen. Primer concepto. A imagen de Dios lo creó. Es la misma cosa. Varón y hembra lo creó. Este tercer pensamiento tiene que ser la misma cosa. ¿Qué cosa? Que a imagen de Dios lo creó. Que el hombre fue creado a imagen de Dios. Por eso fue hecho varón y hembra. Si tú te pones a pensar bien, te darás cuenta que las 3 maneras de expresar el mismo concepto aclaran el propio concepto. O sea, lo que Moisés está diciendo es que para que el ser humano fuese a la imagen y semejanza de Dios, debía ser un hombre, pero también debería haber a su lado una mujer. Y este es exactamente el concepto teológico del ser humano. Desde el punto de vista divino, el ser humano, para ser completo, para ser un ser humano completo y semejante a Dios, debería ser la suma del hombre y de la mujer. El hombre solo o la mujer sola no reflejarían la imagen de Dios. Claro que este era el plan original de Dios. Y tú sabes que muchos de los planes originales de Dios fueron modificados con la entrada del pecado. Por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, su plan original no era que el hombre construyese casas. El clima era tan perfecto que el hombre debería vivir como un pajarito, libre al viento, sin necesidad de abrigarse o de protegerse del sol ni nada. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado al mundo y el clima fue afectado. Ahora había frío extremo, calor extremo, y entonces fue necesario que el hombre empezase a construir casas. Pero el construir casas no era el plan original de Dios. ¿Quiere decir que está mal? No, no está mal. Podemos construir casas. Pero en el plan original de Dios eso no estaba. Otro ejemplo, la alimentación. En el plan original de Dios, el hombre solo debía comer vegetales. Pero entró el pecado, fue pasando el tiempo, vino el diluvio,
y dentro del arca no había vegetales en abundancia, entonces Dios permitió al hombre comer animales. Pero ese no era el plan de Dios. En el plan original de Dios no estaba. Así también, el plan original de Dios con relación al estado social del ser humano fue modificado. Y hoy tú puedes ser feliz y servir a Dios casado, soltero, viudo o divorciado. Aunque originalmente, en el mundo sin pecado, ese no era el plan divino. El plan era que hombre y mujer estuviesen juntos. Este asunto, querido, es más profundo de lo que mucha gente piensa. Porque puede prestarse a confusiones. Alguien puede pensar, ¿quiere decir que Dios era hombre y mujer? Y por eso el hombre y la mujer, para hacer imagen a Dios, tienen que estar juntos. ¿Cómo es eso? Inclusive muchos homosexuales hoy quieren esgrimir este argumento. Pero Génesis 1:27 no está diciendo eso. Volvamos a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No dice varón y hembra lo creó, sino varón y hembra los creó. Dios creó un hombre y una mujer, no un hombre femenino ni una mujer masculino. Cuidado, no se puede confundir las cosas. Cuando la Biblia afirma que el ser humano, para ser a la imagen de Dios, debía estar formado por un hombre y una mujer, estaba hablando de pluralidad en la unidad. Dios es así, un solo Dios, pero tres personas diferentes. ¿Cómo pueden ser tres personas y un solo Dios? Bueno, ese es el plan divino para el ser humano como hombre y como mujer. Son dos, pero deben vivir como uno. Deben amarse, comprenderse, respetarse como uno. Lo que el hombre no puede hacer, lo hace la mujer, y viceversa. Nadie es superior a nadie. Hombre y mujer son iguales y complementarios. Justamente este es el segundo pensamiento de la semana. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Este versículo de le haré ayuda idónea es tomado por muchos hombres para alegar que la mujer en un segundo plano. A final de cuentas, un ayudador es un ayudador. El ayudante hace lo que el jefe dice, no discute. Porque si discute puede ser despedido. El patrón se busca otro ayudante. Entonces, algunos piensan así. Si la mujer fue creada como ayudadora, debe limitarse a ese papel y nada más. Bueno, es interesante esta manera de raciocinar de algunos. Pero lo que esas personas no saben es el significado de la palabra ayudador en hebreo. Por ejemplo, en Salmo 30:10 encontramos el siguiente versículo. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Ayudador. De Eva se dice ayudadora. ¿Te das cuenta que aquí está la misma palabra ayudador que Moisés usa para referirse a la mujer con relación a Adán? Y aquí en el Salmo, David la usa para referirse a Dios con relación al hombre. ¿Quiere decir que Dios es inferior al hombre? Eso ni te atreverías a pensar. Entonces, ¿qué es lo que significa ayudador en hebreo? Significa complementario, que encaja perfectamente. El que recibe la ayuda depende del ayudador. Lo necesita. Separado del ayudador, está incompleto. Así es el ser humano con relación a Dios. Y así era Adán con relación a Eva. Este era el ideal de Dios para el ser humano. Tú y tu esposa o tu esposo, dos personalidades diferentes, provenientes de diferentes familias, tal vez con costumbres y formaciones diferentes, formando una sola familia unida
donde ambos valen igual. Ambos se ayudan y se completan. Ambos se necesitan y se auxilian mutuamente. Vamos ahora a lo que sucedió con Adán cuando vio por primera vez a su esposa. Este es el tercer pensamiento de la semana. Génesis 2:23 dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Percibe que la primera visión que Adán tiene de Eva no es una visión romántica, sino una visión descriptiva de la realidad. Por fin allí estaba delante de él un ser diferente de todos los otros seres. Alguien que no solo había salido de su ser, sino que era parte de él. Ninguno de los dos sería completo nunca si no estuviesen juntos. Esto abarcaba la vida física, social, emocional, espiritual, en fin, toda la existencia humana. San Pablo explica eso en 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12, al decir: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esta es la visión divina del ser humano. Por eso Pablo afirma: pero en el Señor. Ahora, fuera del Señor, para quien no tiene el temor de Dios, hombre y mujer viven en una permanente lucha por el poder. Durante siglos, el machismo anuló a la mujer. Y hoy, el feminismo, intentando devolverle derechos a la mujer, quiere llevarla muchas veces contra su propia naturaleza. Pero siempre que el ser humano se olvide de Dios y quiera tomar las cosas en sus propias manos, se va a meter en problemas. Y el resultado será infelicidad, vacío y muchas veces locura y autodestrucción. El cuarto pensamiento de la semana tiene que ver con la sabia instrucción de Dios de que hombre y mujer no deberían separarse. Pero un día, por esas cosas inexplicables de la vida, Eva estaba sola y entonces fue víctima del pecado. El texto no dice explícitamente eso, pero tenemos evidencias internas del texto que prueban que Eva estaba sola. Por ejemplo, en el relato, la serpiente solo se dirige a la mujer. Entonces es obvio que Adán no estaba allí. Segundo, en el relato Adán solo aparece cuando Eva le da el fruto, pero allí el pecado ya había sucedido. Quiere decir que en el momento en que Eva pecó, Adán no estaba allí. Tercero, Adán recibe la maldición solo por haber obedecido la voz de la mujer. Él no obedeció la voz de la serpiente. Él obedeció la voz de la mujer. Quiere decir que en el momento en que la serpiente tentó a Eva, Adán no estaba allí. Por lo tanto, está claro que Eva fue víctima de la tentación cuando estaba sola. Pero el problema no es el hecho de que fue Eva la que pecó primero. Podría haber sido Adán. El problema era que ambos estaban solos, estaban separados. Y el ser humano originalmente no fue criado para vivir, no fue creado para vivir solo. Salomón, en Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. El ser humano fue creado por Dios para vivir en compañía. Solo viviendo con otra persona podría el hombre desarrollar el carácter de Dios, que es el amor. Nadie que vive solo puede amar. ¿Amar a quién? No se ama a las cosas, porque el amor es una avenida de dos vías. Desarrollas el amor a medida que recibes, y recibes el amor a medida que ofreces. Para ser feliz necesitas amar y ser amado. Por eso Dios creó al ser humano varón y hembra. Ambos juntos desarrollarían el amor y la felicidad. Pero, ¿y si por esas cosas de la vida estás soltero? Bueno,
Puedes desarrollar el amor con otras personas, parientes, amigos, hermanos de la iglesia, en fin. Después de la entrada del pecado, muchas cosas cambiaron. En Génesis 3:16, por ejemplo, encontramos registradas las palabras de Dios dirigidas a la mujer. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muchos hombres nuevamente toman este versículo para decir, aquí está claro, la mujer tiene que obedecerme. Dios dice que yo debo ser el señor de la casa. Espera, querido. Dios no está dando un decreto aquí, ni un mandamiento, ni siquiera un consejo o una sugerencia. Dios simplemente está describiendo las consecuencias del pecado, porque el pecado entró. Y a partir de ese momento, el liderazgo que el esposo debería ejercer con amor tendría la tendencia pecaminosa de ser ejercido por la fuerza. Ese sería el fruto de la desobediencia, así como también la muerte, el dolor, las lágrimas. Dios describe todo lo que sucederá al ser humano por haber pecado. Claro que en toda sociedad tiene que haber un líder, y Dios le dio ese papel al hombre, pero al mismo tiempo le dio abundantes recomendaciones para que ese liderazgo sea ejercido con amor, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Infelizmente, vivimos en días cuando el ser humano se distancia, se aleja cada vez más de Dios. Y separados de Dios, nosotros vamos a inventar nuestros propios conceptos. Separados de Dios, hombre y mujer van a ser rivales, hoy día luchando por el poder. Separados de Dios, ellos no se van a sentir dependientes uno del otro. Pero Jesús dejó en su palabra los principios escritos de un matrimonio feliz. Y en la medida que prestes atención a estos principios y con humildad los asimiles a tu propia experiencia, esforzándote para seguir los consejos divinos, el resultado va a ser el encuentro de la felicidad. Así como Cristo amó a su iglesia y entregó su vida por ella, el que quiere ser líder tiene que también entregar su vida para ver feliz a la otra persona. Cuando el Espíritu de Jesús saque, erradique el egoísmo del corazón humano, las parejas serán mucho más felices y consecuentemente los hijos crecerán en un ambiente de amor, y cuando crezcan tendrán el más bello concepto de lo que es matrimonio, porque lo recibieron por herencia de sus padres.